Bueno, muy bien, estamos con Ana María Parra, guionista y pues también ha sido productora de importantes series que hoy en día están en las diferentes plataformas de streaming. Y pues bueno, Ana María, bienvenida a Poli Radio. Muchas gracias, gracias a Poli Radio por invitarme. Mira, hablemos de Estado de Fuga 1986. Yo tengo que confesarle que yo a veces me siento mal conmigo mismo porque me gusta mucho ese tema. Ajá. Pero, pero específicamente el tema de Campo Elías Delgado. Sí. Ya pues, conocen la novela de Mario Mendoza, Satanás, la película, Andy Weiss también y toda la cosa. Pero cuando sale Estado de Fuga, yo me acuerdo que yo le decía a mi esposa, salió otra cosa de Campo Elías, veamos la cosa. ¿Cómo fue eso? Porque usted cree que a la gente le sigue gustando tanto ese tema, con tantas tragedias que pasan en Colombia, pero esa específica de Campo Elías es como que a la gente le gusta. Cualquier cosa que hable de Campo Elías, la gente se va a volcar allá. Bueno, yo creo que es interesante esa pregunta porque cuando uno está diseñando la serie, además se pregunta esto a quién le interesará. O sea, esto todavía hay alguien que quiera saber esta historia, pero yo siento que nosotros tenemos tanta violencia, o sea, paradójicamente, pero nuestra violencia es muy anónima. Es decir, son grupos, grupos de guerrillas, grupos de paramilitares, o sea, no tiene como una cabeza. Cuando se vuelve emocional, o sea, para que tú conectes emocionalmente, siempre es un personaje. Y Campo Elías Delgado, digamos, lo que es un gran personaje, independiente de que uno juzgue o no lo que hizo, es un personaje que es complejo, que es ambiguo, que tiene toda una historia. Entonces, y además es muy particular, es realmente una historia muy particular porque es un spree killer que no se ha repetido en Colombia. Eso no se ha repetido y nunca había existido. No. Eso, digamos que en Estados Unidos se ve mucho más ese tema. Correcto. Y bueno, yo soy de la Javeriana, también había una lectiva que se llamaba Asesinos en Serie. Ah, yo no tuve eso tan bueno. Sí, buenísimo. No le cabía a la gente. O claro. sea, pero este tema de Campo Elías medio se tocaba, pues porque el tipo no es un asesino en serie. Correcto. Cuando pasa lo de Poseto y la gente retoma eso, usted ayer hablaba con Mario Mendoza algo muy interesante, y es que pues la gente como que quiere ver la masacre. Cuando ya se pone Estado de Fuga y la cosa, ¿cómo hacer para meter la otra historia y que no opaque, pero que también sea interesante para el público, no solo la masacre de Campo Elías? Claro. Ese era el gran reto, realmente, porque no podíamos tampoco sostener 8 capítulos solamente en la serie, solamente en la historia de Campo Elías. No, se acaba en 2 capítulos. Se acaba en 2, y segundo, como era un personaje tan extremadamente solitario y era un lobo solitario, ¿cierto? Entonces tampoco tenía muchas relaciones y tú construyes a partir de las relaciones. Entonces nos quedaban 2 capítulos y como que se repetía, porque la relación de él con la mamá es tan interesante y terrible, pero se vuelve una repetición. Entonces también teníamos que contar. Yo sentía que Mario, al haber conocido a Campo Elías, Mario Mendoza, claro, es que ahí había un gran cultivo, o sea, un caldo de cultivo para hablar sobre la amistad de estas 2 personas y cómo tú, si algún día conoces a alguien que cometió una masacre, ¿qué te llevas tú como persona? Y entonces ahí entra la construcción de la mayor parte de la ficción de esta serie, que es como volver interesante a León, a Camilo León, y cómo hacer que este muchacho también tenga su propia historia. Cuando uno ve a Jeremías Salgado, ¿cómo hizo para que fuera, pues no exacto porque es muy difícil, pero que sí se pareciera mucho a Campo Elías? Porque uno puede, en Satanás uno ve a Eliseo y uno como que dice, el patrón sí era el mismo. ¿Cómo hacer que la gente, o sea, la gente sin conocer a Campo Elías ya sabe que Campo Elías era así? ¿Cómo es ese reto? A mí me parece eso fascinante en los guiones. Pues lo que hacemos es una gran investigación, realmente. O sea, hay que hacer un trabajo de investigación y fue muy arduo. Tuvimos todo tipo de, o sea, desde experto en historia de la época, experto en literatura, además de Mario, experto policía que hizo todo como el perfil del criminal, un psiquiatra. Entonces, sumando todo eso, uno como que construyó un perfil a partir de una investigación real de Campo Elías. Claro. Sí, y eso fue lo que nos dio como verosimilitud. Y bueno, en manos de Andrés Parra, pues uno va... Sí, a la fija. Sí, uno va a la fija. Uno va fácil. Yo con Poseto tengo cierta... de niño yo iba mucho a ese restaurante y el día de la masacre yo pasé con mi papá en el carro al frente y yo le dije, papá, comamos.
y ese día había un partido Colombia-Argentina. Entonces mi papá dijo, no, vamos a ver el partido, después venimos, no, chino marica no joda ahorita con Poseto. Entonces por eso yo siempre he tenido como esa fascinación, porque eso fue un domingo. Sí. Cuando pasa eso, esa masacre, pues la gente en Colombia, ¿usted cree que estaba viviendo con la misma violencia de esa forma o eso fue una explosión que con el tiempo se ha acumulado al día de hoy? No, yo creo que el 86 es uno de los años más, o sea, venimos hace un año exactamente, en noviembre ha ocurrido el Palacio de Justicia, sí. Es decir, nuestra sociedad en el 86 está súper cargada, va a empezar todo el tema del narcotráfico en los 90, o sea, es el inicio de la violencia de los 90 del narcotráfico, venimos del Palacio de Justicia, venimos de nuestras guerras, entonces hay un caldo de cultivo siempre, que este país está lleno de violencia, y siento que por eso nos habla hoy esta historia también, porque aunque sea un momento tan particular, hoy seguimos sintiendo que hay una violencia siempre que se cocina, como la primera escena de la serie. En la historia real de Campo Elías, yo no tengo claro si él mató, antes de Poseto, si él mató hombres o fueron solo mujeres. Porque solo mujeres, o sea, un tema de misoginia y también bravísimo. Sí. Y parte de la investigación, y mira que en el momento, cuando ocurrió la tragedia en el 86, los periodistas en ese momento, uno, no sabían pues que eso era un spree killer porque ni estaba tipificado, no se hablaba tampoco de eso, del tema de la misoginia, nadie como que hizo la reflexión de, este señor además solo mató mujeres antes del restaurante. Sí, claro. Pero sí, hoy nosotros lo podemos ver con otros ojos, él en el edificio solo timbró en apartamentos de mujeres y había también asesinado a su alumna, a la madre de la alumna, y solo mujeres en el edificio. Yo no he podido saber cuál edificio es porque es en la 53, pero hay 3 edificios pegados. Creo que es el tercero hacia el sur. Hay uno verde y uno vino tinto y uno se pone a pensar, ¿quién va a vivir ahí? Creo que es el verde. Creo que es el verde, ¿cierto? El verde. Bueno, y pasa lo de Poseto. Hoy en día, ¿será que ese tema de spree killers, ojalá nunca se repita, pero estamos a punto de que pueda pasar? ¿La sociedad no está muy cargada de pronto? Pues la sociedad colombiana sí está muy cargada, todos vivimos en esa violencia. Lo que pasa es que, y yo ayer en el conversatorio lo decía un poco, y es que yo siento que como justamente nosotros vivimos en un país donde la violencia se expresa todos los días, yo siento que mucha gente que tiene esa necesidad que no ha podido gestionar los traumas o la violencia, o que ha sido víctima y luego se convierte en victimario, nosotros tenemos muchos frentes donde la gente con esa rabia puede existir. Es terrible, pero entonces tú puedes, hay violencia de todo tipo aquí, hay grupos paramilitares, hay guerrilla, sí. Hay grupos de delincuencia común. Entonces tú tienes donde poner la violencia. Ese tema de la violencia acá es muy complicado, y digamos que yo soy profesor también del Poli, y yo a mis alumnos siempre les cuento la historia de Campo Elías Delgado. Podemos hacer radio y todo ese tipo de cosas. Al público joven, Estado de Fuga, ¿le ha gustado? ¿Ustedes creen? ¿Sí les cautivó, les llamó la atención? Sí, una de las, digamos, respuestas más interesantes que descubrimos del público es que es una historia que generacionalmente no hay una generación que le guste más, es súper en promedio, o sea, le gusta por igual a los jóvenes, a las personas de mediana edad y a las personas adultas, por igual. O sea, es una serie que de alguna manera gustó, como eso pasó, además los jóvenes no tienen idea, es como eso pasó en el 86, esto existió aquí, este personaje. Sí, eso pasó acá. Pasó acá, sí, entonces ha sido interesante eso. Sí, ese tema de las producciones ahorita, ya sea de Prime o de Netflix, en fin, cualquier plataforma, por ejemplo, los Bee Gees, ¿cómo hacer para llegarle a la gente joven? Porque volvemos a lo mismo, esto es digamos, está el morbo del asesino de pronto, ¿no? Pero los Bee Gees, que era una pandilla... ¿Cómo hicieron ahí? Mira, Bee Gees también fue muy interesante, porque Bee Gees también fue una serie que pensamos en un principio que iba a ser como para los papás, o sea, para mi generación que se acuerda y todo, pero lo que pasó con Bee Gees es muy bonito porque se sentaban las familias y entonces los chicos y los jóvenes eran como así, hay un cassette, como así, y los papás sacaban, incluso hubo una tendencia en redes que eran los papás bailando en los 80 enseñándole a los hijos, se volvió como familiar el tema, entonces ven y te cuento cómo era vivir en los 80. Chévere, en esa charla con Mario Mendoza el día de ayer, volviendo al tema, usted dijo algo que me llamó mucho la atención, que yo pensaba que era al revés, y es que es más fácil escribir, o sea, la palabra es más fácil para describir algo que la imagen.
Yo creí que era al revés. No, a lo que yo me refiero es que son dos, tú enfrentas dos obstáculos distintos, porque el escritor de literatura en general está solo, ¿cierto? Negocia con él mismo, y bueno, se casa con el editor y la editora, pero digo, la negociación es entre él y su mundo. Uno como escritor de audiovisual negocias con todo, o sea, tú estás negociando con director, productor, cliente, entonces, además de escribir y enfrentarte tú a cómo lo quiero escribir, cómo lo quiero contar, tienes que negociar todo, es un trabajo en equipo, entonces son muchas voces las que permanentemente están interfiriendo para bien, digamos, o para mal, depende de quién sea el interlocutor, el proyecto. Entonces es un esfuerzo adicional. ¿Cuál fue la escena más difícil de escribir en Estado de Fuga? Yo creo que la escena más difícil de escribir, hay varias, pero digamos, una de las escenas más difíciles fue el final, o sea, dos, la del What If, que hubiera pasado, sí, luego el final, cómo cerrábamos León, y Campo Elías Campo Elías tiene la escena con la mamá cuando él le hace comer la comida que ya botaba en la basura. Esa escena fue brutal, terrible, escrita y realizada, hecha, o sea, tú quedas como cargado. Y también la escena de la niña, de él matando a la niña, cuando él le echa todo el discurso, le hace la clase de Edgar Allan Poe. Es terrible porque además, digamos, Edgar Allan Poe y la literatura que hay dentro de la serie sería la literatura. Yo creo que Campo Elías tenía mucho que ver con Dr. Jekyll y Mr. Hyde y eso me parecía súper chévere al tipo, ¿no? ¿Edgar Allan Poe también o esto es para la serie nomás? No, eso es para la serie, es para la serie. Él sí tenía un interés, creo que, porque Mario lo ha mencionado, pero digamos, él estaba interesado, es que todo eso está como unido, o sea, Poe es como el que da el origen. Y súper oscuro además, y toda la cosa. Oscuro, tiene que ver con el terror gótico, entonces es todo como una línea literaria. De las, mucho, yo ya vi Satanás, la novela, y ahora Estado de Fuga. Yo creo que ese odio de Jeremías Salgado, de Campo Elías hacia la mamá, yo creo que donde más se refleja es en Estado de Fuga. Bueno, en Satanás también es como diferente, pero en Estado de Fuga es como, hay más participación como de la mamá en la serie. Correcto. Yo no sé si eso fue a propósito para que estuviera como más presente y se mostrara ese odio ahí. Pues porque en parte de la investigación descubrimos que existe, muchas de las cosas que se hablan sobre Campo Elías pues son noticias que se contradicen incluso entre ellas mismas, pero una de las noticias que se dijeron en su momento era que él había sufrido al ver a su papá que se ahorcó en una plaza pública por la infidelidad de ella. Por la infidelidad de ella, y eso para mí es un gran motor como del inicio de una relación siempre tensa, porque además él mata a la mamá, y matar a la mamá es uno de los crímenes más atroz que hay, sí, claro. Existe. Tienes que estar muy perturbado realmente para llegar a matar a tu madre. Mamá, sí. Y más en este país donde la madre es de verdad la mamá, ¿me entiendes? Uno aquí se permite todo. Entonces era muy importante construir esa relación, porque yo siento que ahí está el mayor conflicto y es donde más se cocina la tensión. Entre ellos dos siempre hay un tire y afloje. Uno está así, ¿qué va a pasar? Hasta que le mete la cachetada. Y bueno, Consuelo Luzardo. Una actriz impresionante. Es una actriz impresionante. Ellos dos juntos son tienen una magia perturbadora muy interesante. Ayer lo hablaron y digamos que lo entendí, pero me parece como enfatizar un poquito en la música, en el cementerio que llevan en ese momento que él va, León va con los músicos. Él está tripiado, yo no entendí el por qué está en ese estado como... Porque él viene él está buscando en ese momento, él sabe que hay algo que él no ha terminado de conectar. Y viene perturbado por su deseo de venganza, ¿cierto? De lo de su papá. Entonces viene como buscando una salida. Y cuando va al cementerio, que la viejita en el ancianato le ha dicho ve allá, cuando él oye la música, él sabe que quien tiene el secreto es el padre, pero el padre no habla, ¿cierto? Que es Jorge Enrique. Sí, Jorge Enrique Abello. Jorge Enrique no habla. Entonces, ¿él cómo hace para saber la verdad con alguien que la tiene y no puede hablar? Él en ese momento, cuando llega al cementerio, en el cementerio se encuentra con esta gente que le dice, yo hablo con los muertos, y por eso le dice, y con los que están vivos pero están muertos, le dice también. Entonces, es su manera... Sí, pero es raro, o sea, esa parte es rara. Es raro, es como nuestra metáfora de un trip, o de yageo de hongos, pero nosotros lo hicimos así.
poco como medio sobrenatural, también un poco que tiene que ver como en ese mundo como de Mario tan particular, ¿no? Hay algo ahí también que, pues, que se me pega. Ana María Parra, guionista y también productora de muchas de las series importantes. Estado de Fuga 1986, si no la han visto, véanla, que es buenísima, recomendadísima, y de paso los Bee Gees también, ¿no? Y eso que no hablamos de lo de Garavito, está bien, pero ese es otro tema para hablar. Esto es Poliradio, Ana María, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y también los invito a verlo.